Este Dios sabe llegar en el momento en que más se necesita. Los que estamos aquí tenemos que decir que Él llegó precisamente en el momento de más necesidad de nuestras vidas. Yo lo digo porque Él llegó a mi vida cuando mi vida no tenía sentido, cuando a mí me habían inculcado una filosofía destructora que era: vive rápido, muere joven y tendrás un esqueleto pismo. Y déjeme decirle que a la edad de 22 años de mi vida, un día en el municipio de Nariño, Antioquia, amanecí en un andén extendido, perdido en la droga y en el vicio. Y pasó un hombre de Dios y se detuvo frente a donde yo estaba y dijo: lástima de este muchacho tan joven y en esa vida que vive, pero hay uno que lo puede levantar. Jesús lo puede levantar. Jesús lo puede levantar. Y se me quedaron esas palabras en mi mente: Jesús me puede levantar. Jesús me puede levantar. Y Él me levantó. Y en esta tarde puedo decir que cuando Él hizo volver nuestra cautividad, llegamos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenó de risa y nuestros labios de alabanza. Y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con estos. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y estaremos alegres. En el peor momento de la vida de Jacob, cuando él pierde su hogar, pierde su familia y pierde la armonía con su hermano, y tiene que ir a dormir a la raíz de un árbol con una piedra de cabecera, en el peor momento de su vida, este Dios bendito y glorioso le aparece. Aleluya. Y cuando le apareció, le hizo una promesa hermosa: que con esa promesa no necesito más, y este pueblo no necesitamos más de esa promesa. He aquí, yo estoy contigo. Aleluya. Alguien te ofrece apoyo en el momento en que lo necesitas y tú hasta te estimulas un poco de tu angustia. Pero que te diga Dios: yo estoy contigo, esto es grande, esto es sublime. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a traer a este lugar. Y enseguida le dijo: porque no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he prometido. Y efectivamente así lo hizo con él. Van transcurriendo los años, y al cabo de los años, Jacob tiene otro momento difícil en la vida. Sus hijos crecen y le causan un problema, Simeón y Leví, grave, y lo hacen odioso ante las naciones que habían a su alrededor. Y entonces él les dijo: me habéis turbado, porque las naciones se levantarán contra mi casa, y ellos, teniendo más hombres y más fuerza, nos borrarán del mapa y desapareceremos. Y dice que cuando él está en este conflicto, en este problema, entonces le aparece Dios y le dice: levántate, sube a Betel, vuelve y haz altar al Dios que se te apareció en el día de tu angustia. Hay que volverse a Él, y cuando uno se vuelve a Él, verá su mano haciendo maravillas. Alabanzas al nombre del Señor. Enseguida le digo a su familia: quitemos los dioses ajenos que tenemos delante de nosotros, enterrémoslos y vamos a la presencia del Dios que se me apareció cuando más lo necesitaba. Alabanzas al nombre del que vive. Inmediatamente dice que cuando enterraron los dioses ajenos que tenían debajo de una encina, dice: el terror de ellos cayó sobre todos los pueblos. Bendito el nombre del Señor. Por eso
Yo he observado una cosa. ¿Sabe Dios cómo forma a los líderes que Él forma? Los forma en la universidad del sufrimiento. En la universidad de los sufrimientos se forman los líderes según Dios. ¿Sabe por qué? Para que José llegara a reinar en la tierra de Egipto. ¿Sabe cuántos semestres de universidad en la universidad del sufrimiento le metió? Le acomodó 26 semestres. 26 semestres. Y sabe, para mandar a Moisés a libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿cuántos semestres le acomodó? A pesar de que Moisés había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, porque toda la capacidad académica que tenían los egipcios la agotaron para instruir a Moisés, porque ese sería el gobernador de Egipto, pero Dios lo tenía para algo más grande. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece, mi alma te glorifica. La presencia de Dios está. Aleluya. Dios lo tenía para que fuera gobernador de su pueblo, y por eso le organizó 80 semestres. ¿Sí están 80 semestres? 40 años. Pasados 40 años, y le dio el título en el monte Sinaí, en la zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés se acercó por curiosidad. Déjeme decirle que hay gente que llega a escuchar por curiosidad, pero déjeme decirle que hay quien llega por curiosidad y la mano de Dios llega sobre él por pura misericordia. Y si está enfermo lo sana, y si está perdido lo salva, y si está débil lo fortalece, y si está caído lo levanta. Aleluya. Hay alguien que está sintiendo la presencia de Dios que se está moviendo en este lugar. Aleluya. Y allá lo envió. Aleluya. ¿Y sabe a dónde le confirmó el título? Cuando le dio la orden en el Mar Rojo y le dijo: extiende la vara que tienes en tu mano hacia arriba. Si es así que dice la Biblia, ¿no es cierto? Le dijo: levanta la vara que tienes en tu mano y la levantas hacia arriba. Y le dijo: y extiende tu mano hacia el Mar Rojo y divídelo. Eso es mucho para que un hombre lo ejecute. Eso es mucho, eso es mucho. Aleluya, eso es mucho. ¿Cuántos creemos que al paso de este pueblo se tienen que abrir mares y retroceder Jordanes? Alabanzas al nombre del que vive. Aleluya. Cuando cruzó al otro lado dijo: este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. Aleluya. Yo soy un convencido, no sé si discrepo con alguien, pero yo soy un convencido que el Dios de los profetas es el Dios que estoy predicando, y que lo que Dios hizo con los profetas lo puede hacer con nosotros también. Yo soy testigo de esto. Gloria al nombre del Señor. Vea, no olvide que el Santo Evangelio según San Lucas comienza así: como ya muchos han querido poner en orden, o han intentado poner en orden, las cosas que entre nosotros han sido más que ciertas, han sido ciertísimas. Amén. Esto lo dijo en nombre de Dios. Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y yo sigo creyendo que la palabra de Dios es verdad. Es ciertísima. Amén. Vea, yo quiero que usted observe algo, y quiero decirle que a Moisés, lo que pasa con Moisés, que fue una curiosidad. Le llamó la atención que la zarza ardía y no se consumía, y se acercó para ver la visión.
Curioso. Pero la Biblia me dice en San Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice que cuando Jesús va pasando por allí, por aquel lugar, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver, póngale cuidado, procuraba ver quién era Jesús. Curiosidad. Eso era curiosidad, él solamente quería ver quién era Jesús. Y dice que a causa de su estatura, que era pequeño de estatura, corrió y se subió a un árbol para verle, porque ya sabía, le han hecho, él va a pasar por ahí pronto, ese árbol. Y digo, entonces me subo allá. Se subió para ver quién era, pura curiosidad. Pero resulta de que él se queda mirando y él dice, hombre, la curiosidad es que yo tengo que ver este Jesús quién es, porque de él sí he escuchado que hablan maravillas. Y se queda observando, pero él no esperaba lo que le aconteció ese día. Por eso yo digo, hay personas que llegan al culto y no saben lo que va a pasar con ellos. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe que el predicador es un comunicador del cielo? El predicador es un comunicador del cielo. Amén. Sí, a eso se refiere Romanos capítulo 1, versículo 11. Y dice, porque espero ir pronto a veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Aleluya. Y Pablo dijo en el capítulo 15, versículo 29 de la misma carta a los romanos, dijo, cuando vaya a vosotros, y sé que cuando vaya a vosotros, iré a vosotros con abundancia de la bendición del Evangelio de Jesucristo. Entonces, con la comunicación del Evangelio, ¿qué es lo que se da? Vea, aquí en este día se está dando lo más grande y sublime que hay en el cielo y en la tierra. Es que el que cree el Evangelio recibe la salvación, y el que lo cree recibe sanidad. Déjeme decirle que hay algunos que no han pasado aquí para que oren por ellos por sanidad, pero están sanos. Lo digo en el nombre del Señor, están sanos. ¿Usted no cree que de aquí se va a ir alguien que va a decir, ve, resulté sano de una enfermedad? ¿Será coincidencia? No, Señor, aquí hay uno muy grande y muy poderoso. Se llama Jesús, Él sana, Él salva, Él hace maravillas. Alabanzas al nombre del que vive. Aleluya. Vea, Dios, dice la palabra de Dios que para salvarnos, el Evangelio no cambió el poder que tenía en el Antiguo Testamento. Nunca lo cambió. La historia que entre nosotros es ciertísima nos dice que vino un hombre llamado Juan el Bautista, lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Y cuando el jovencito apenas tenía 15 años de edad, le movió el piso a los demonios. ¡Aleluya! Cuando él comenzó a predicar, se estremeció el planeta. Y apenas tenía 15 años, en el año 15. 15 años. Pero comenzó a decir, no se preocupen, que lo que estoy predicando no es cualquier cosita. Viene detrás de mí uno más grande que yo. Él se bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y me dice, hablando de Juan el Bautista, me dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Elías fue uno de los hombres más usados por Dios. Pero aparte de haber sido el hombre más usado por Dios, junto a él se levantó un hombre que fue llamado por Dios para que fuese su sucesor, y hizo el doble de milagros que hizo Elías. ¿Sabe por qué? Porque un día dijo, necesito que una doble porción. Este hombre lo que buscaba era poder, pero en abundancia. ¿Y sabe qué? A Dios le agrada el que busca en abundancia, porque este Dios que estoy predicando, lo que tiene, lo tiene en abundancia para ti.
Aleluya. Efectivamente, no voy a extenderme mucho, pero sí quiero decir una cosa. Vea, el poder que había en Eliseo llegó a ser de tal magnitud que cuando tenía 1 año de muerto ya y sus huesos estaban en la tumba, transmitían vida todavía. Alabanzas al nombre del Señor. Lo que me da a entender que en la vida de este hombre se movió una potencia gloriosa, y esa potencia la siento aquí en esta tarde. Ese poder es el poder de Jesús. Yo quiero decir por qué. Porque yo soy un hombre convencido que el poder que actuó en los profetas sí puede actuar en nosotros. Vea, algunos conocen mi testimonio de lo que me pasó cuando fui pastor en el Carmen de Atrato. Yo en el Carmen de Atrato me vi a punto de tirar la toalla. Yo duré 8 años y poquito, 8 años y medio allí, y duré 4 años sin bautizar una sola alma. Oiga, y el día que se acercaba una persona a escuchar a la puerta, casi hacíamos fiesta. Y los años pasaban y yo oraba y pasaba las noches de rodilla y el ambiente no cambiaba. Un día, después de tanto clamar a los 4 años, y yo decía, esto fue que no fui llamado al ministerio, pero ¿qué me pasa, Señor? Y mientras lloraba un día en la presencia de Dios, Dios me dijo, hijo, no te preocupes, hay pecado en la congregación y eso es lo que estorba la bendición. Porque sabe una cosa, yo no comparto la idea de los que dicen que en la iglesia del Señor hay pecado. En la iglesia del Señor no hay pecado. La iglesia es santa. La iglesia es santa. Que haya pecado en la congregación es otra cosa. Pero la Biblia dice, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sí la cogieron? Amén. Entonces, ya con lo que me dijo el Señor, me voy a ir. Y llegué allá. Yo tenía 6 creyentes en el municipio, ahí en el pueblo. Y con los 6 creyentes me reunía, oiga, y se derramaba el poder de Dios, y yo era feliz con esos 6 hermanitos ahí. Y me iba para allá, y cuando predicaba me venía garroteado. ¿Sabe por qué? Porque cuando el corazón de la gente está endurecido, uno predica y sale garroteado. La palabra se devuelve. Yo salía garroteado de allá y afligido. Pero me fui y nada, no se derramaba el Espíritu de Dios y no pasaba nada, y la gente no se convertía. Y habían aproximadamente 36 simpatizantes o algo más. Y el pastor me dijo, y no les bote corriente, porque por ahí muchas almas, y esta gente, ¿sabe cuánto llevan escuchando? Llevan más de 30 y punta de años. Entonces la gente ya no le convierte. Pero esa vez que llegué allá a ese lugar y les dije, hermanos, a mí el Señor me dijo que aquí hay pecado, y voy a ser sincero, se reportan los que están en pecado o algo terrible les va a pasar. Porque si Dios me dijo esto, Dios va a hacer algo acá, no sé qué va a pasar. Y entonces me volví para la casa, hice el culto y me volví para la casa. Y les dije, la semana que entra vengo, visito casa por casa, y entonces me van a decir a dónde está el problema. Poder en Jesús. Y me fui y al martes me llegaron las cartas. 2 cartas. Hermanos, es verdad, estamos en adulterio. Fulano y fulano, ya listo. Y me fui a tratar el problema. Doblé rodillas, le dije, Señor, ¿qué hago? El Señor me mostró qué hacía. Hice algo que pocos saben lo que tuve que hacer, pero lo hice. Y voy a hacer así y listo. Se corrigió el problema, bueno, ya se escuchó, pero el problema sigue, el problema y la dureza sigue. Y yo seguí predicando y la situación la misma cosa. Pero un día llegué a ese lugar, tenía que caminar. Hermano, para ir a Guaduas no hay que caminar, ¿cuánto? Casi 2 horas en carro. Entonces, casi más de 2 horas en carro. Y después como otras 2 o 3 horas a caballo. Y entonces, en esos días, Dios le tocó el corazón y prácticamente me regaló una moto.
Yo subí en una bicicleta y me dijo: pastor, lo veo, me duele tanto verlo así, que yo voy a hacer lo posible por regalarle una motico, ayudársela a conseguir, pastor, porque usted la necesita. Un inconverso. Y me revió la moto. Y entonces me iba en la motico. Cuando guardaba la motico ahí, ensillaba el caballo y me iba y gritaba a los hermanos. Pero un día salí del culto angustiado y dije: Señor, entonces ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Señor, ¿qué hay que hacer? Y recuerdo que cuando venía llegué a una quebrada y había un arenal muy bonito, y cuando venía llegando al arenal descendió sobre mí algo tan glorioso que me lancé del caballo y comencé a danzar en el espíritu en ese arenal. Y me llené de la gloria de Dios y le daba vueltas a ese arenal. Yo soy una persona de un temperamento así, muy efusivo, y entonces danzaba quebrada arriba y quebrada abajo por ese río, hablando en lenguas y feliz. Y yo: Señor, Señor, tú estás conmigo, Señor. Alabanzas al nombre del que vive. Oiga, me gocé en el Señor hasta que me tocó venirme a pie. El caballo y no me esperó, se vino. Entonces arranqué a pie y me vine. Por ahí en la primera puerta que había estaba el caballo esperando. Ya me monté y yo: gloria a Dios, gloria a Dios. Y me vine y desencillé la bestia. Desencillé la bestia. Yo quiero decirles una cosa: Dios es tan grande y tan poderoso. Y yo era el hombre más choncho para andar en moto, y Dios me hizo el mejor motocrossista que haya en este país. Hermano, llegué y esa misma semana antes, yo no sé si el Señor me estaba entrenando, qué pasó. Entonces llegué y prendí la moto y yo no sabía arrancar bien, pero llegué y habían un poco de muchachos ahí, unos jóvenes. Y entonces yo, con vergüenza de arrancar, porque cuando uno no sabe conducir ni carro ni moto, a uno le da vergüenza arrancar donde la gente lo vea, ¿no es cierto? ¿Es así o no es así? Y yo, con vergüenza de arrancar, dije: no, pero voy a arrancar como un profesional, espera y verás. Y me cogí esa moto y la aceleré a lo que daba, y de una solté el clutch. Y a nomás solté el clutch, se levantó esa moto y transo vino a barranca. Allá se subió, y entonces a nomás cayó la moto, dije: poder en Jesús, y logré estabilizarme, y me paré allá y me quedé temblando. Y cuando me quedé temblando, como subir ya casi acá, entonces suben unos muchachos, los que estaban viendo, me subieron a la carrera y dijeron: pastor, usted es el hombre que necesitábamos aquí, usted enseña a hacer motocross. Y dije: hay poder en Jesús, hombre, no ve que estoy temblando, la moto se me levantó. Y dije: no, señor, yo no enseño a hacer motocross, yo fui un accidente que Dios me libró, pero esto fue accidental. Y hay poder, hombre. Entonces, a lo último, ya cuadré la moto y ahí me seguí arrancando. Y yo: no, voy a arrancar con más suavidad, a ver cómo me va en el camino. Y me fui. Cuando venía subiendo a una montaña que había, y entonces llegué donde había una corraleja grande, pero en la montaña prácticamente, en una finca que hay ahí de ganado. Y entonces me dio por mirar para la cordillera. Cuando miré hacia la cordillera, cuando observé que había una nube inmensa, más grande casi que este lugar donde estamos reunidos, y era una esfera, y se veía como de cristal, y giraba sobre la cordillera, y cuando ella giraba se inclinaban los árboles, y eso jugaba. Y yo dije: hombre, qué cosa tan extraña y tan bonita. Y entonces me detuve a mirarla, y cuando me detuve a mirarla, cuando comencé a ver que se vino cordillera abajo, se vino rodando y venía rodando y bajaba los árboles, y cuando pasaba los árboles volvían y se recobraban y subían y se quedaban quietos. Y dije: hay poder en Jesús, qué cosa tan extraña, pero me voy a acercar para verla de cerca. Y entonces corrí hacia una cascada que había por donde venía, y cuando llegué a la cascada, metí la moto a la cascada y la detuve y me quedé mirando. Cuando yo miré, cuando apareció la esfera, que se veía como transparente, algo como de cristal, y comenzó a rodar, y cuando bajó a la carretera me cubrió, y a nomás me cubrió, me levantó de acá y me levantó del sillín de la moto, y la moto se levantó inmediatamente y se me quedó el acelerador pegado solamente a la mano. Y cuando traté de soltar la moto, se me aceleró y la moto se me fue por el aire. Y yo comencé a decir: alabado sea Dios, gloria a Dios, Señor, viniste por tu iglesia. Pero uno es muy apegado a lo que tiene, y yo la moto no la suelto todavía. Y el Señor vino por su iglesia, yo sigo aquí pegado de la moto.
Oiga, hermano, ¿sabe qué recorrió esa moto conmigo así? Pasaba por esas laderas así y yo observaba ahí un ambiente tan especial que me llevaba por el aire. Y entonces llegó a una curva que la llamaba, parece que se llama la curva del muñeco, ¿no? Así me parece que llama eso allá. O la calera. ¿Miren la curva del muñeco o la calera? Entonces llegó a la curva y se asentó la moto en plena carretera. Y cuando la moto se asentó en plena carretera, entonces le bajé la pata a la moto y me recosté un poquito y dije: hay poder en Jesús, Señor, ¿qué pasó? Y me quedé sin sentido y aventando cabeza, y yo: gloria a Dios, Señor. Me iban a matar ahí en la pasada de esa cordillera y tú me pasaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Fue lo que se me vino a la mente en ese momento. Y yo: Señor, que tan bueno eres, tan grande. Aleluya. Me vine y no sentí decirle ni a mi esposa, ni decirle a ningún diácono, ni decirle a nadie de la iglesia. A nadie le conté lo que me había pasado. Pero a los 15 días que volví, se me vino a la mente y dije: hombre, que yo volviera a ver lo que vi ahora 15 días. Yo tengo que preguntarle al Señor qué es lo que va a pasar. El Señor me debe de dar respuesta, qué es lo que va a pasar, porque si esto se repite, algo tremendo va a acontecer. Oiga, pues le digo de que fui, hice el culto y el ambiente seguía lo mismo. Volví en la tarde del domingo y cuando prendí la moto dije: Señor, hoy voy a estar atento al lugar donde vi aquello ahora, y me pasó aquello ahora 15 días. Y cuando llegué al lugar donde había visto, observé, cuando volví a ver la misma esfera que jugaba sobre la cordillera. Y yo: gloria a Dios, gloria a Dios. Si la esfera se inclina a volver a bajar a la cascada, vuelvo al mismo sitio. Y efectivamente, cuando la vi que se vino por la montaña abajo y comenzó a girar la esfera, y cuando venía, ahí me aceleré la moto y fui y me ubiqué en el mismo lugar de la otra vez. Y cuando bajó, la misma cosa. Ahí mismo me levantó de ahí. Yo sentí algo tan glorioso. Lo único que sí estoy seguro es que quedaba solamente apoyado en una sola mano donde estaba el acelerador, y el cuerpo sí me quedaba levantado del sillín de la moto. Y me fui glorificando a Dios y me descargó los 3 kilómetros en el mismo sitio. Ahí me dejó. Y cuando la moto aterrizó ahí mismo me tiré de la moto, y era un cascajero terrible. Y ahí mismo me tiré de rodillas y bajé el rostro y le dije: Señor, te ruego que me digas qué va a pasar en este lugar y por qué me ha acontecido esto. Y mientras estaba clamando, me habló el Señor y me dijo: hijo, voy a salvar muchas almas de las que hay ahí todavía, y lo voy a hacer el próximo martes en el centro de salud. Me dijo: vaya al centro de salud y hace el culto a las 6 de la tarde, y toda la gente de esa vereda le van a venir. Y ese día voy a salvar, voy a libertar muchas almas. Y cuando manifieste mi gloria y liberte los que voy a salvar en este lugar, les dice que abandonen el lugar, porque antes de 6 meses en esta vereda no habrá ni hombres ni animales. Y esto quedará abandonado. Y entonces le dije: Señor, gracias. Gracias, Señor. Esto era lo que necesitaba. Y fui, y ahí sí hablé con los hermanos y con las profesoras que hay allá, y les dije: hermano, necesito movilizar gente, porque Dios va a hacer algo extraordinario en el centro de salud. El martes a las 6 de la tarde Dios va a manifestar su gloria y algo va a pasar allí. Aleluya. Vean, ese martes me vine madrugado. Yo les dije: yo voy madrugado, voy a irme y voy a ver qué hago para invitar a la gente. Y ustedes se van por la tarde y lleven de aquí del pueblo la gente que puedan llevar, lleven los carros que puedan, y yo voy a estar orando para que Dios haga algo allá maravilloso. Yo sé que va a pasar algo tremendo.
Y cuando iba de camino me dijo el Señor, me dijo, vea, vaya a la casa de Julano que tiene las mejores bestias y dígale que usted necesita que le colabore con las mejores bestias que él tiene para bajar hasta las partes más lejanas para que reúnan toda la gente de esa vereda, y él no le va a negar a usted lo que le va a pedir. Y era un hombre rebelde, tremendo y burlador del evangelio. Y fui y le dijo, necesito que me colabore con esto y esto. Dios me dijo que va a hacer algo maravilloso y lo invito para que vaya e invite a toda la gente. Entonces se quedó pensando y dijo, hombre, no, pues si eso viene, si eso es de Dios, pues yo no tengo problema para ayudarle, pastor. Y ahí mismo llegó y mandó y dijo, díganle a los hijos míos y a los trabajadores que se vengan y que cojan las mejores bestias que hay y que se vayan a los últimos rincones, y que de paso le digan a los evangélicos que hay en esa vereda por todas partes que dejen los trabajos y que se vayan y que reúnan a toda la gente, que el pastor manda a decir que necesita a toda la gente en el centro de salud a las 6 de la tarde. Vamos a reunirlo, hagámosle a ver qué es lo que va a pasar. Y entonces cuando yo vi que ensillaron las bestias y que salieron todos arriados, y yo, hay poder en Jesús. Esto me lo dijo el Señor y esto se vio. Gloria al nombre del Señor. Entonces les dije, bueno, yo sí me voy a ir a orar. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo que todo lo que Dios hace, lo hace por el poder de la oración. ¿Cuántos creemos que la oración es poderosa? Para mí la oración es tan poderosa como Dios, porque es Él el que la responde. Alabanzas al nombre del Señor. Yo recuerdo que me fui, se me olvidó el alimento y se me olvidó todo, y caí de rodillas y les dije, no me vayan a levantar de aquí hasta las 6 de la tarde cuando el hermano comience el culto y me llame para que predique. A esa hora me levanto de acá. Y empecé a orar y como a las 4 de la tarde, pues a las 3:30 comenzó a llegar la gente, y los hermanitos que llegaban de una vez pasaban y se arrodillaban a orar conmigo. Yo recuerdo que había uno que llevaba 18 años sin recibir la promesa y era más apagado que pucho borracho. Y entonces el hombre llegó y se arrodilló ahí cerquita donde yo estaba. Cuando él se arrodilló, ahí como a la media hora, miré que se iluminó la pieza. Y cuando se iluminó la pieza, vi la gloria del Dios Todopoderoso. Y el Señor me dijo, esto es muestra de que esta noche romperé cadenas. Esta noche van a haber libertados en este lugar, y esto quedará como testimonio aquí en este sitio. Aleluya. Cuando vi que llegaron los carros, llegó cantidad de gente del pueblo. Y cuando eran las 5 de la tarde, vea, el lugar, que era un plan inmenso, estaba lleno de bestias amarradas a los árboles, a los guayabos y alrededor de la cerca. Y eso estaba lleno de gente, no gente que ni siquiera la conocía, no sé de dónde aparecieron, pero ahí llegaron. Y muchos se entraron adentro del que era encerrado. Yo que el hermano lo conoció que era encerrado como a esta altura, ¿no es cierto? Con alambrado a 4 dedos de retirado, y más o menos estar a la altura de la cerca. Y entonces ahí estaba, afuera estaba el que me había conseguido la forma con las bestias de él y con los trabajadores para que me recogieran la gente. Oiga, y cuando el hermano empezó a dirigir el culto, entonces les dije a alguien, le dije, dígale que no me vaya a llamar hasta que no me vaya a pasar a predicar. Y dije, bueno, cuando me llamaron a que pasara a predicar, vea hermano, yo oigo la verdad. Es el mensaje más corto que he predicado en mi vida, y ¿sabe una cosa? No sé qué prediqué. No sé qué prediqué, pero lo que sí sé es que Dios tuvo que haberme usado en una forma especial, como en 10 minutos que prediqué ese día solamente. Porque yo recuerdo que cuando empecé a predicar sentí que no tocaba el suelo, que estaba por las nubes. Sentí que una fuerza poderosa me levantaba del piso. Aleluya. Uy, aleluya, aleluya. Cuando esto aconteció, de un momento a otro sentí el poder de Dios que me levantó, y cuando el poder de Dios me levantó del piso, empecé a hablar en lenguas, y el que me había llevado, la gente que era muy burlador, se quedó mirando y dijo, hombre,
Nada, al pastor lo que le va a dar es un cólico. Y cuando el hombre dijo así, se movió el morro donde estaba el centro de salud. Y cuando eso se sacudió como por 3 o 4 veces, como si fuera un barco. Se sacudió y me di cuenta que era la mano del Dios Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque cuando empezó a sacudirse el lugar donde estaba el centro de salud, la gente que estaban al otro lado de la cerca ponían las manos sobre los estacones y pasaban por el aire y caían de rodillas. Y cuando la gente comenzaron a caer de rodillas ahí donde se estaba predicando, como 3 personas de la gente dura que no creen en nada en la vida estaban cerca de donde yo estaba predicando. Y enseguida me levantaron y me decían: pastor, pastor, nosotros también queremos ser salvos. Alabanza al nombre del que vive, aleluya. Pastor, esta no es la vida que nosotros queremos vivir. Nosotros queremos experimentar lo que ustedes experimentan, lo que ustedes sienten. Yo recuerdo que ya se me había dicho: no vaya a incentivar a su gente para que se salgan de acá, porque ya sabe lo que lo espera. Pero ese día sí me di cuenta que ahí estaba la mano de Dios, porque cuando pasé y conté la gente que había de rodillas, habían 27 de rodillas ahí, de la gente que llevaban 36 años de escuchar el Evangelio y estaban llorando. Estaban llorando. Gracias a Dios que hasta el día de hoy permanecen en la iglesia del Señor. Alabanzas al nombre del que vive. Aleluya. Estaban ahí quebrantados. Y cuando ya los vi a todos ahí, les dije: vea, el Señor me dijo que esto iba a pasar. Y ¿saben una cosa? Dentro de 6 meses aquí no habrán hombres, ni animales, ni casas en este lugar. Así que el que quiera salvar su vida, escape. Hay que salir antes de 6 meses. Y la gente que habían ahí, que eran los que me mantenían presionado, llegaron y dijeron: eso que dijo el pastor es real. Esto no viene de ninguna parte, esto sí vino de arriba. Ábrase. Y efectivamente, y esto se cumplió. Porque si esto no se hubiera cumplido, entonces yo habría quedado desubicado. Pero eso se cumplió al pie de la letra. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso yo sigo creyendo que el Dios de los profetas es el Dios nuestro. ¿Cuántos creemos que ese Dios todavía sigue haciendo maravillas? Lo hemos visto hacer maravillas y todavía yo sigo creyendo que Él puede. Y Zaqueo se subió al árbol por curiosidad. ¿Y sabe por qué se bajó? Se bajó por un llamado cargado de misericordia. Dios se detuvo y le dijo: desciende, date prisa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y me dice: y él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cuántos creemos que al recibir a Cristo hay gozo en el alma? Y hay paz en el corazón. Hay alguien que en esta tarde quiere venir a los pies de Cristo. Hay alguien que quiere venir a recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. El poder de Jesús está aquí. Ojalá y jamás. No se le haga extraño si se arrodilla ahí y siente algo en su vida. Y déjeme decirle, yo no sé si hay algún enfermo que el médico le dijo que es una enfermedad terminal. Aquí hay uno que termina con la enfermedad. Alabanza del nombre del que vive. Yo siento el poder de Dios aquí en esta tarde. El poder de Jesús está aquí para sanar. El poder de Jesús está aquí para salvar. Aquí está el Dios que hace maravillas. Su nombre es Jesús. Amigo, no se detenga, no se detenga. No se detenga. Hoy es el día de salvación para ti, amable amigo.